Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren los que nos escuchan. Nosotros estamos contentos pues de tener esta audiencia con amigos y colegas y personas interesadas, por supuesto, en estos temas tan importantes que han surgido a partir de esta situación de la pandemia y también, bueno, sus efectos. En esta ocasión vamos a conversar, que es una de los mecanismos o métodos, dispositivos, diría yo, que tenemos los psicoanalistas y los seres hablantes en general para escucharnos, que es tan importante eso, escucharnos a nosotros mismos y escuchar a otros, y así hacer un intercambio que pueda permitir algo enriquecedor en la medida de lo posible. En esta ocasión, este es el cuarto capítulo de Lo Real. En esta ocasión comparto este espacio con Gisela Cordido, colega y amiga, y Carla González, colega y amiga. Bueno, esto es una conversación que pretende tocar ciertos puntos. Voy a comenzar yo con el tiempo, hacer una pequeña reflexión sobre el tiempo. Luego va a compartir Gisela Cordido la cuestión del confinamiento y su consecuencia, que es la detención y el desamparo, y los recursos que tenemos los seres hablantes, pero también precisiones muy importantes que aporta el psicoanálisis sobre las ficciones y el tratamiento que es posible a través de las ficciones de lo real. Y Carla, bueno, yo lo pongo así en tiempos, pero a lo mejor va a ser más dinámico de lo que estoy diciendo. Después nos va a acompañar Carla González, que va a trabajar la cuestión de lo imposible y, bueno, que es una categoría fundamental del psicoanálisis, planteada ya desde Freud con la castración, ayornada a la situación que estamos viviendo. Bueno, en definitiva son reflexiones que proponen una invitación a reflexionar juntos, es decir, es una pretensión de reflexionar juntos. Bien, para empezar entonces mi pequeña reflexión, me gustaría situar la cuestión de la época. Nuestra época está caracterizada por lo rápido, por lo fast, por la prisa. Es un valor, ¿no? Se dice por allí, dinero es tiempo, es dinero. Money is time. Entonces, es interesante en esta época líquida, como lo plantea Bauman, que justamente estemos viviendo esta situación de pandemia que nos confronta a todos con una pausa, un detenimiento, que en el mejor de los casos puede permitir poner en perspectiva muchas cosas y reflexionar sobre nuestras vidas. No sé si a ustedes les ha pasado así, pero en mi caso me ha hecho pensar sobre mi vida y sobre lo valioso y lo que no es tan valioso, para así hacer como una suerte de golpe de timón a estas circunstancias desde mi subjetividad. Desde mi punto de vista, entonces ahora como introduzco la subjetividad, me parece interesante precisar la cuestión del tiempo en psicoanálisis. El tiempo se considera, por supuesto, la cuestión cronológica, pero lo más importante para un psicoanalista o para los psicoanalistas es la cuestión del tiempo libidinal o el tiempo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la manera como se interpreta el tiempo, y en ese sentido también puedo agregar cómo se interpreta la pandemia, cómo se interpreta la crisis. Casi que podemos decir que de hecho es una idea que tomó de un colega, de los colegas que han estado pensando esto también, no somos los únicos, que a cada uno su pandemia, a cada uno su síntoma, es decir, que interpretamos la época y el tiempo también sintomáticamente. Bien, entonces me parecía, cuando estaba pensando sobre qué decirles, hasta qué punto no había una ironía en que el virus aparentemente se originó en un mercado. Estamos en la época del mercado acéfalo que no piensa y solo produce objetos intercambiables, objetos de valor, pero que al mismo tiempo son muy fácilmente desechables, y esto genera un resto. Ahora, lo interesante es que el propio mercado comporta la pulsión de muerte. Y cuando pensaba, por ejemplo, si hilo esto con lo que decía antes de lo valioso,
vemos que hay algo que a cada uno nos toca, que es confrontarnos cómo vamos a tratar la pulsión de muerte, para que eso no nos arrastre y definitivamente cambie completamente la relación con la vida. Y creo que esto es una de las cosas más interesantes que propone el discurso analítico, que es la posibilidad de hacer otra cosa, darle otro giro, como ya dije, a la vida y a la posibilidad de disfrutar la vida, ¿por qué no? Bien, entonces, otra de las cosas que pensaba es, si permitimos que este pequeño virus, que no lo vemos, pero que al mismo tiempo pareciera que puede estar en todos lados, si este virus y sus consecuencias pudiese ser un elemento de interpretación, ¿qué nos diría? ¿Qué les diría a cada uno esto que estamos viviendo? Como ya me adelanté un poco en mi reflexión, para mí es, bueno, ¿a dónde está mi apuesta y cómo quiero hacer con mi vida? Pero creo que es muy interesante porque introduce la pausa. Ahora no hay tiempo ni para pensar, y para pensar se necesita tiempo. Y se necesita, como decía Lacan, en sus 3 tiempos lógicos, se necesita tiempo para elaborar, tiempo para comprender. Me parece que en esta época, no sé qué dirán mis colegas, ahorita les paso el testigo, queremos pasar del instante de ver al momento de concluir, sacar de una vez la conclusión. Y me parece que este forzamiento de estar detenidos nos puede permitir esa posibilidad. Hay una frase de un colega, François Ansermet, que él dice que estamos ahorita en un tiempo que pareciera inmóvil y en una espera ansiosa. Muchas veces lo que queremos ver, o sea, hay 2 perspectivas desde mi punto de vista, no sé qué dirán mis colegas si quieren abonar sobre esto, ¿no? Ellas también tienen sus reflexiones preparadas, pero me parece que hay 2 posiciones que voy a destacar, que he escuchado tanto en lo que he leído y tanto con los pacientes. Hay posiciones, vamos a decir, radicalmente distintas. Una posición que a partir de esta situación nueva y que no, me parece que implica un tiempo real, todos da la idea como de una suerte de universalización de lo que nos está pasando a todos al mismo tiempo, aunque en 2 tiempos, ¿no? Europa pasó ya por ciertas cosas que ahora viene a Latinoamérica, y quizás ahí hay un tiempo, un instante de ver distinto en Latinoamérica que en Europa, pero hay colegas que piensan que no hubo un instante de ver. De pronto ya teníamos la situación desbordada y no hubo tiempo ni de ver. Esa es la posición de Marilyn Plus. Bien, entonces, bueno, quería decirles, para ir cerrando, que hay 2 ideas, vamos a decir, me parece que es donde se decantan las cosas, donde la gente precipita, algunas personas se sienten precipitadas a concluir que vamos a ir a una cuestión mejor, porque sí, ciertamente, esto es un poco más como la orientación analítica, si incluimos ese real, si incluimos esta cuestión de la fragilidad de la vida y de lo que hay que cuidar para seguir vivos y para disfrutar la vida, pudiésemos aprender de esto para ir a otra cosa menos mortífera que el discurso capitalista. Hay otro deslizamiento completamente distinto, que sería más bien que esto iría a peor, y que, por ejemplo, una de las maneras como se argumenta esto, que los gobiernos están usando la pandemia como un tratamiento como un uso, como una herramienta, más bien, de control, aún peor. Bueno, esas es como las ideas que traje para hoy, y les doy la palabra, bueno, a la que quiera entrar. Ya les dije que es un poco en conversación y en resonancia. Bueno, buenos días, ya me nombró Ilema, soy Isela Cordido y estoy dispuesta también a pasar este rato conversando con mis colegas y con el mundo. Cuando tú dices, Ilema, esta cita de Marilyn Bruce, tan interesante, tan importante, que parece que no hubo ni el instante de ver. Yo suscribo eso, porque la noticia, cuando el mundo recibe la noticia, hay un virus amenazante,
de alta contabilidad que puede acabar con nuestra vida, fue una noticia repentina, y por eso que lo hemos llamado lo real, porque tiene algo de lo insoportable, que es una de las características de lo real, diferente de la realidad. Este real, con estas características, es algo que no podemos alejar de nosotros, que tampoco le podemos dar una forma, que no lo podemos nombrar, que no tiene sentido. Y eso fue en un instante, o a lo mejor ni siquiera pudimos tener el instante de ver. Yo lo imagino a veces así como un disparo en la noche que no se sabe de dónde salió. Se oye un disparo en la noche y no se sabe de dónde salió. Y este real con estas características tiene efectos. El efecto es que todo lo que hasta ese momento nos amparaba, nos aseguraba de la fragilidad que como humanos tenemos, se evapora, desaparece. Es tocado por ese real. La cotidianidad acostumbrada a la cotidianidad de todos los días ha sido alterada por el COVID-19. Entonces, si ese real no puede ser puesto en palabras, si ese real no tiene sentido, si eso real ha tocado nuestra vida y nos ha conducido al desamparo, es decir, a las defensas que generalmente tenemos construyéndonos desde que nacemos con nuestro pensamiento, con nuestras historias, con nuestras costumbres, en ese momento se trastocan, en ese momento se alteran, cambia por completo. Y luego las medidas, el tiempo, el espacio y todas sus alteraciones lo trastocan aún más, porque ha cambiado todo. ¿Qué podemos hacer? Cierto que es frente al real, como lo hemos venido diciendo, no podemos hacer nada, porque precisamente está ahí sin poder, imposible de ser atrapado. Pero hay, también lo decíamos en una de las conversaciones, hay alguna manera de rodearlo, de suavizarlo, de medio atraparlo. Y como hemos dicho antes, es a través de la palabra. Pero no de una palabra especial que va a lograr alcanzarlo, sino se habla, en el psicoanálisis se habla de la capacidad creadora del ser humano de contar historias, de la capacidad que tenemos de darnos explicaciones. Es decir, nos defendemos dándonos explicaciones, o ofreciendo explicaciones, ofreciendo teorías. Por supuesto que, así como dice Ilema, yo también vería esas mismas dos posiciones. No hay la explicación única. Cada quien va a darle la explicación de acuerdo a quién es, en qué país nació, la historia que tiene, sus costumbres. Le va a dar una explicación a todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que hemos oído? Esto no se puede creer, esto es una pesadilla, esto significa que el mundo se va a acabar, o todo lo contrario, esto lo que significa es que el mundo andaba muy mal y ahora vamos a tener un mundo nuevo. Esto lo que trastoca es que no podemos creer tanto en la ciencia como veníamos creyendo, que creíamos que estábamos muy adelantados, ni en la tecnología. No, el responsable es el neoliberalismo, el capitalismo, o sea, todas las explicaciones que nos hemos venido dando se trastocaron. Pero como tenemos esa función creadora de las ficciones, inmediatamente, sin mucho pensarlo, la defensa contra lo real, la explicación, es lo que desde el psicoanálisis se ha llamado la ficción. Bueno, desde el psicoanálisis y desde otras disciplinas. Empezamos a tener unas ciertas ideas que van a tener en algún momento, o que tienen cierta capacidad de ser verosímiles. Cuando Ilema decía que hay que empezar a ver cómo nos las podemos arreglar, nos las arreglamos a partir de las ficciones que tenemos. Es más, el mundo se las ha arreglado siempre así. Desde los primitivos, desde la creación del mundo, hemos tenido ficciones, bueno,
muy importantes, fundamentales para la civilización. Desde el mismo Aristóteles, en el año 300 y tanto antes de Cristo, por los eclipses, tuvo la ficción de que eso tenía que ver con que el mundo era una esfera. Y bueno, las ficciones de Arquímedes, las ficciones de Newton, el hombre que podía llegar a la luna, a la luna. La ficción sería entonces una explicación que rodea lo real, que le da una vuelta y que lo puede suavizar, sería la palabra, que puede hacerlo un poco menos insoportable. Entonces, hoy, ¿cómo estaremos con eso? Inclusive una de las frases que se ha dicho y que me la han dicho también amigos y analizantes es, esto parece cosa de la ciencia ficción. Hay personas que les encanta la ciencia ficción, y hay personas que consideran que la ciencia ficción es una ciencia muy importante. Y revisando eso, fíjense que el psicoanálisis, para el psicoanálisis es una ciencia muy importante porque tiene que ver con el inconsciente. Y dice que es el misterio del ser hablante. Y Lacan decía que la única ciencia que a él le parecía seria era la ciencia ficción. ¿Qué tal? También leí por ahí en una de tantas cosas que nos llegan, que un psicoanalista francés muy interesante, se llama Éric Laurent, decía que él leyó a Freud cuando tenía 14 años. En la época de él debe ser más o menos contemporáneo conmigo, entonces en la época de él había las ediciones de bolsillo y él le encantaba irse a las librerías o a los kioscos y comprar los libritos de bolsillo. Y en uno de esos libritos compró Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Y él tomó como una obra de ciencia ficción. O sea, hace unos cuantos años, Freud parecía una cosa de ciencia ficción, o lo que decía Freud. El tratamiento por la palabra, vamos a ponerlo así. Bueno, podemos nombrar tantas cosas de ciencia ficción. Orwell, con todas las creaciones que tiene en la literatura y en la ciencia sobre el totalitarismo, sobre la rebelión en la granja, Bradbury, la ciencia ficción de Julio Verne. Entonces, las ficciones, lo que quiere decir con todo esto es cómo estarán las ficciones de todos y de cada uno de nosotros en el mundo ahorita. ¿Por dónde irá la ficción de cada quien? Y ¿a qué lo habrá conducido? ¿Habrá podido con el desamparo del efecto de lo real? ¿Habrá algunas más efectivas? ¿De qué dependerá? Es una pregunta que me hago. No sé qué piensan ustedes, porque es una condición humana que tenemos. La podemos llamar también pensar, pero dándole el nombre de ficción, porque también es importante la diferencia entre ficción y fantasía. Yo puedo fantasear que esto que está pasando es la 8ª plaga de Egipto. ¿Sí? Puedo pensar eso perfectamente. Pero tiene condición de fantasía. Primero porque no estamos en Egipto, ni estamos en la época de Egipto, ni hay nada que diga que esta es la 8ª plaga de Egipto. Entonces la fantasía no tiene la verosimilitud que tiene la ficción. En el año... ¿Cuál sería la diferencia, Gise? Y también pensaba en algo que me lo han transmitido pacientes y amigos también, que esta cuestión con los sueños, se está soñando mucho, ¿no? Si los sueños vendrían a ser algo de esto, o sea, si la ficción aparece en modo de sueño, o los sueños permiten elaborar una ficción, ser un recurso para la ficción tan importante como tú lo destacas, ¿no? Muy buena tu asociación. A ver, ¿qué piensas? Es un punto interesante el que plantea el lema. Sí, no sé, me hace pensar eso, que los sueños como semillas, a veces, no siempre semillas, pero como eslabones que permiten una ficción, que pudieran permitir una ficción, de acuerdo, por supuesto, del uso del soñante, pero llama la atención eso, ¿no? Que no solamente en el espacio analítico, uno lo lee en las redes, también personas que quieren dar cuenta de eso y relatan, testimonian de estar soñando mucho. Y también sabemos que los sueños
tienen una función, Freud lo decía, que ayudan a dormir. Cuando se está tan preocupado, ¿no?, por la salud de otros, por el estado de bienestar de los que uno quiere, o de las situaciones de riesgo que estamos sometidos con esta cuestión de la pandemia, el sueño también podría venir a hacer un tratamiento ficcional, pero ya más endógeno, ¿no? Bueno, que tiene el sujeto es ya. otra si la ficción es, como dicen, es una manifestación del inconsciente, es una cualidad del inconsciente, de un inconsciente colectivo, no el junguiano, sino el de varios soñantes o de muchos soñantes. Fíjate que una de las cosas que se comenta o que comentan es, esto es una pesadilla. Lo que nos está pasando es una pesadilla, asimilándolo a un mal sueño. Y uno de los colegas, en tantas cosas ricas que nos han llegado, decía que aquí el despertar es otro, porque se está generalmente el despertar es despertar a la realidad de la vida, pues. No como decía Freud, que el sueño protege, sino que más bien el despertar ahorita, el soñar, es despertarse mientras se está soñando, no se está en la pandemia, vamos a decirlo así. Se está soñando justamente la recuperación de la... Sí, Carla creo que quería decir algo. Sí, a propósito del sueño y lo que estabas diciendo, Gisela, de que soñar pareciera poderse permitir un distanciamiento de la pandemia, ¿no? Aunque me parece a mí, por comentarios que he oído, cómo hay elementos que ha traído la pandemia, que han venido entonces a introducirse en este posible tratamiento de distanciamiento de la propia pandemia. Y es algo muy preciso porque es el uso del tapabocas y cómo ha venido de alguna manera a trastocar, yo creo que desde el lugar un poco de los imperativos que vienen del discurso, de control, cómo ha venido de alguna manera a introducirse y en algunos casos en los que me han comentado, darle al sueño ya un giro más de sueño, más de pesadilla que de sueño, ¿no? Han sido como 2 o 3 sueños que he oído en los que aparece el tapabocas, la ausencia de no tener el tapabocas en el sueño, y esto los hace despertar asustados porque de alguna manera no están usando este elemento que es exigido en estos momentos, ¿no? Para poder salir a la calle. Pero todo esto que dices, Carla, es tan interesante porque es como el inconsciente absorbe, se sirve de lo que está pasando, o sea, cómo tenemos ese adentro y afuera, que Lacan lo llama extimidad, pero cómo lo de afuera se está inscribiendo para algunos en sus formaciones del inconsciente. Es así. Es así, y también con el punto que tú estás desarrollando, Gisela, y en el que te has hecho preguntas, yo hace poco leía, creo que era Jacques Alain Miller, analista francés importante para nuestra escuela de orientación lacaniana. Él decía algo así como que la ficción quiere decir hacer verdaderos. Pero, claro, ¿hacer verdadero qué? Los datos de la existencia. Entonces, de alguna manera, hay una condición de existencia previa para que eso tenga un valor de ficción. No sé, pensaba un poco en lo que en el cine, y el cine de ciencia ficción, como, de alguna manera todo lo que lo toma de la existencia y obviamente lo pone en un nivel que lo hace ficcional.
No sé si... Sí, la ficción, esa es importante también la diferencia, diríamos, entre ficción y fantasía. La ficción, o más bien la fantasía, es aquello que es poco probable o que tiene mucho de improbable. Y la ficción está sostenida en elementos científicos muchas veces, en elementos sociales que anticipan, adelantan escenarios que no están, pero que pueden ser probables, que tienen verosimilitud. La llegada a la Luna no es lo mismo que hablar de la llegada a la Luna, la llegada, no sé, a Marte, porque en Marte pues tiene otras condiciones atmosféricas de oxígeno, etcétera, que hacen poco probable el interés de hacerlo. La ficción, la ficción es diaria, la ficción está todo el tiempo porque, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una ficción. Si alguien de afuera, de otro planeta, por cierto, quiere realizar una película ahorita escribir un libro sobre el planeta Tierra, pues verá una serie de personas, todo el mundo con una tela tapándole la boca, caminando de otra manera, enfundado en unos trajes, distanciado, las calles vacías, los animales afuera, la manera de comprar, la manera se ha sustituido el abrazo por un distanciamiento, la gente se toca con los codos, la manera de vestirse, la manera de realizar las acciones es completamente distinta. Estamos en un momento que puede ser recordado dentro de las esferas de la ciencia ficción. Para uno es temporal, para uno no va a permanecer así, pero van a aparecer nuevas ficciones y sería la idea a nivel de la invención. Por ejemplo, desde cada quien, la persona creyente religiosa, en ella predominará la ficción de que esto es, no sé, tiene que ver con Dios, tiene que ver con una cosa que se esperaba para que mejore la humanidad. Para la ciencia tendrá su propia ficción, está buscando una vacuna, por ejemplo, es la probabilidad de una vacuna lo que le interesa. A lo social le interesa la relación entre los individuos actuales y las aspiraciones, el modernismo, el mercado, el neoliberalismo, la velocidad, la globalización. Son ficciones todas y cada una de ellas. Y es así. Sí. Ajá. No, que sí, con esto que tú estás planteando, con esto incluso que son formulados a manera de preguntas también, ¿no? ¿Y cómo será? ¿Qué va a venir de lo nuevo? Después de esto, yo en estos días, luego de varias lecturas de textos psicoanalíticos y también de noticias y de textos de otras disciplinas, yo me estaba preguntando por el valor de la imposibilidad, ¿sí? Por el valor de uso, de alguna manera, que el psicoanálisis le da a pero también el valor de interpretación que le podemos dar, ¿no? Entonces, claro, yo lo estaba como reflexionando, entendiendo es decir, lo imposible, no precisamente en el orden semántico de aquello opuesto a lo posible, ¿no? Sino como lo que no tiene una solución garantizada. Y pienso que desde ese punto de vista, desde el no tener, el estar ahí, el no tener una solución garantizada, de alguna manera viene desde que hay algo de la imposibilidad del propio lenguaje de dar cuenta de todo, ¿sí? No todo es calculable y no todo es cuantificable, ¿no? Entonces no hay nada que pueda estar desde ese orden garantizado. Y ante situaciones como esta, que nos acontece, pues como ya hemos venido hablando de la erupción de un virus, del coronavirus, y de su efecto violento que se expande y termina siendo una pandemia, pienso yo
o al menos en un primer momento, que surgen posiciones, ¿sí? Posiciones y afectos diversos que de alguna manera sí, en un primer momento vienen a dar e intentar dar sentido a lo que no lo tiene, es decir, a esa irrupción, ¿no? Y que, pues de alguna manera pudiera referirse estas posiciones a aquellas que pueden tender a ver las cosas en su aspecto más favorable, como pudiera ser, pudiéramos hablar de esas posiciones optimistas, y aquellas contrarias que tienden más bien a ver las cosas en su aspecto más desfavorable. Esas las ubico, digamos, en la posición, en una posición pesimista, ¿no? Y uso el término pesimista porque en una lectura así pasada estaba leyendo que Freud expresaba ser pesimista, que él optaba por ser pesimista y que su pesimismo tenía que ver más con un resultado y que la posición optimista tenía que ver más con un presupuesto. Yo me pregunto entonces si este presupuesto de estas posiciones optimistas pudieran entenderse como esas que apuntan a un imperativo, ¿sí? Tal como se nos presentan actualmente enunciados como estos que están en torno a la palabra normalidad. No sé si cómo lo entienden ustedes o si pudieran, porque pienso yo que esta palabra normalidad está ahí, y si de alguna manera vemos su recorrido etimológico, en su derivación, la normalidad es una condición de normal, y normal pues de alguna manera es lo que es lo habitual, lo cotidiano, ¿no? Lo que conocemos, lo que tiene que ver con nuestro entorno habitual. Y lo normal viene de norma. Y aquí, en la norma, es donde pongo el acento de los imperativos. De estos imperativos que vienen a dar, si bien en un primer momento, si vienen a aliviar con palabras algo de lo que no entendemos, pero pienso que frente a esos que pueden tener forma de imperativo, como por ejemplo, tú lo mencionabas, Gisela, hablaba un poco lo de la vacuna, a veces ponemos y se nos viene de alguna manera como que la vacuna nos va a curar, es algo que pareciera que no hubiera duda al respecto, viene como se impone de alguna manera como un imperativo, y pienso que desde ese lugar habría que interrogarse un poco, interrogar estos imperativos y ver cuál es el efecto que pudieran retornar, bueno, probablemente en situaciones un poco más extremas y producir un control al que pues tenemos que ir con cuidado, ¿no? Fíjate que eso que tú dices es un buen ejemplo entre la ficción y la fantasía. La idea más optimista, o le quito el calificativo, la idea sobre la posibilidad de una vacuna es una ficción, porque es muy probable, porque ha habido otras vacunas y otras epidemias. La idea de que todo va a ser como que mantienen muchas personas, que esto es temporal, que esto va a pasar, que esto no ha tenido mucha incidencia en el mundo, que todo va a quedar igual, que se pase rápido, que salgamos ya y que se acabe, es una fantasía, porque es muy poco probable que ocurra. Lo más probable es que esto tenga una serie de efectos en cada quien, de acuerdo a cómo cada quien recibió lo real de la noticia y cómo cada quien, los efectos que tuvieron las medidas en cada persona, en cada país, en cada sociedad, en cada planteamiento, en cada teoría. Eso sería lo que yo diría de esas posiciones.
Claro que eso se enlaza con lo que, quizás esto que estás diciendo puede ser un buen ejemplo de lo que yo estaba comentando con lo de esto que yo voy a decir así, de querer pasar en la contemporaneidad, en esta exigencia que también Carla mencionó, esta exigencia de satisfacción, en querer la satisfacción ya, o pronto, deprisa, rápida, pasa por una no elaboración, es decir, pasar del instante de ver al momento de concluir sin pasar por home, sin pasar por el home del momento o del tiempo, como lo dice Lacan, el tiempo de la elaboración, el tiempo de comprender, que se ve en las dos opciones, ¿no? Como lo de la vacuna, creer la vacuna ya, creer en la ciencia, es decir, creer que la ciencia va a resolver rápidamente, como ha demostrado en algunas otras cosas, pero creo que es muy interesante porque lo real, ¿no? Bueno, está en la naturaleza, lo dice Lacan, pero también nos acompaña en nuestra constitución subjetiva, pero este no es el punto de esta conversación, pero es interesante que es un real ante lo cual muchas veces queremos o decir, ya, va a haber una solución rápida y dejar de lado sin comprender lo que ha pasado, o la versión también más negativa, o vamos a decir, sin catalogarla, la versión más paranoide, le voy a poner este nombre, donde las cosas van a peor y todo va a estar más complicado, es querer también dar una sentencia, un momento de concluir a las cosas, sin que pasen, ¿no? Sin que eso se desarrolle, sin que veamos cómo nos atraviesa esto. Y una anticipación. Y creo que sí. Y también me hacía pensar con lo que destacaba Carla del proceso de Freud, ¿no? De pasar de ser un entusiasta voy a decirlo así, me voy a atrever a decirlo así, un entusiasta de esta cuestión del principio de placer a estar más bien más advertido o menos incauto, ¿no? De la cuestión de lo real. Pues, aunque no es una categoría freudiana, voy a usarlo porque este es un Freud, o sea, el Freud más pesimista, si lo queremos ver así, es un Freud que por un lado contempla, me parece que en su elaboración y en su posición en la vida contempla lo real, pero sin embargo, no impotente. O sea, es decir, ofreció un tratamiento de lo real a través de la palabra, que es un tratamiento, vamos a decir, realista, que incluye lo real, pero también lo posible, de eso que nos habita, que a veces no nos favorece mucho para la vida. Entonces, es un pesimismo, vamos a decir, calculado, en todo caso, que permitió hacer uno desde mi punto de vista, de los modos de tratamiento más interesantes y que no, a diferencia del mercado y de otros tratamientos al malestar y al dolor de vivir y al malestar subjetivo, que no pasa por el tiempo de comprender. Que diría que eso es como una de las cosas más interesantes, no digo que no esté el instante de ver, ni el momento de concluir en una cura, pero esa parte donde un ser hablante puede, a través de sus palabras, curarse, a través de sus propios recursos, es realmente lo más, como lo dice Marie-Hélène Bruce, es la parte más ecológica. El psicoanálisis es un tratamiento ecológico del malestar. ¿Sabe que oyéndote, qué cosa es difícil? Aceptar o entender que lo real no se entiende. Es decir, algo así como conformarse. No va a entender usted nunca qué, o por lo menos no lo va a entender como entiende otras cosas, qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. La palabra no le va a alcanzar. Como decía Carla, es del orden de lo imposible. Y yo creo que el primer paso que tiene que ver con la realidad. Es que todos y cada uno de los seres del mundo pudieran en un momento dado aceptar eso, no como algo negativo ni pesimista, probablemente realista, y es que es así, que lo real existe, que es ajeno a uno, que hay cosas ajenas a nosotros, el mismo cuerpo, las cosas que le pasan al cuerpo. Es como cuando alguien se enferma y no puede aceptar una enfermedad y cuesta para que acepte la enfermedad, hasta que no la acepta como algo con lo que tiene que lidiar y vivir, no pasa a ese segundo tiempo de comprender.
Entonces es importante que ahorita eso se pueda ver, porque no es fácil, porque produce angustia, porque hay el imperativo de la ficción de que pase, de que se acabe, y no va a ser así, no se va a acabar, está instalado ahí, hay que rodearlo con aquellas explicaciones que, bueno, que hemos venido hablando hasta ahora, que conduzcan a mejorarnos del desamparo, porque al fin y al cabo muchas veces las explicaciones o las ficciones entusiastas tienen que ver con quitarnos el desamparo. Qué rico, esto se va a quitar porque salió en este video que la vacuna viene dentro de 2 meses porque la fabricaron en no sé qué país. A lo mejor un ratico se puede agarrar uno de esos y se sale del desamparo, pero va a volver, porque lo real está ahí. Sí, es así. Y precisamente también yo hacía la lectura que está haciendo Ilema de esa posición pesimista de Freud, que de alguna manera, pues bueno, podemos poner a Freud en el campo del psicoanálisis. Digamos que yo también hago la lectura que de esa posición pesimista está del lado del imposible, y que de alguna manera permite entonces hacer surgir una posición diferente a la del imperativo, del todo bien, ¿no? Que sería esa, que lo acabas de decir tú, Ilema, la posición de un advertido de que la vida nunca es a riesgo cero, ¿no? Y que siempre, en cada tropiezo, en cada pérdida o en cada implica algo de lo que no se va a recuperar. Entonces, pienso que ahí, desde ese lugar, es como una posición del imposible, la del advertido. Hay un colega que dice que lo llama su posición en el mundo es un melancólico, no, un pesimismo advertido. Incluso lo toma como posición en vez de un entusiasmo. Como que el entusiasmo a veces, pues, más bien nos puede llevar a la frustración o a la negación de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, ahí está. No, y los riesgos de la negación, porque si fuese, es decir, si funcionase, sí. lo que se niega aparece, retorna, ¿no? Que es lo que también nos muestra Freud en todo su desarrollo. Bueno, ¿qué les parece si dejamos aquí? Bien. Un placer conversar con ustedes. De verdad que estuvo muy rico y espero que a los que nos escuchan, pues les permita también dejarse causar por estas preguntas, porque son preguntas más que, vamos a decir, conclusiones, ¿no? Y nos sigan acompañando en estas conversaciones. Bueno, un saludo y un abrazo. Un abrazo grande, Ilema. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.